Voy a presentar a nuestras siguientes panelistas, que prácticamente es una mesa. Tenemos el gusto y el placer de tener a tres docentes investigadoras de la vecina orilla con una extensa trayectoria. Voy a hacer una breve introducción de las tres, porque si me pusiera a describir todo lo que hacen, yo consumo la media hora que tienen para hablar. Entonces simplemente voy a comentar que María Gabriela Gali es doctora en Política y Gestión de Educación Superior, licenciada en Gestión Educativa, especialista en Educación y TICs, Técnica Superior en Informática Aplicada y profesora de Matemáticas. María Beatriz de Ansó es doctora por la Universidad de Extremadura, licenciada en Gestión Educativa, profesora de Enseñanza Media y Superior en Ciencias de la Educación y especialista en entornos virtuales de aprendizaje. Y Marisa Condes, profesora de Técnicas Informáticas Aplicadas a la Computación, máster en Videojuegos y Educación, especialista en Tecnología Educativa y Entornos Virtuales. Y esto les comento solo un muy breve resumen de todo lo que estas investigadoras desarrollan y hacen. Así que, sin más por mi parte, le doy paso a ellas para que nos comenten sobre el tema que van a venir a charlar con nosotros, que es los videojuegos como mediadores de aprendizaje. Les doy la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. No sé si se me escucha bien. Se escucha perfecto. Gracias. Bien, muy buenas tardes entonces, desde una lluviosa Buenos Aires. Muchísimas gracias a la Universidad de la República y a los organizadores. La verdad que es un placer y un honor participar de este evento. Nos convoca una propuesta que desafía nuestra práctica docente, los videojuegos como mediadores del aprendizaje. Intentaremos en esta charla fundamentar desde los marcos teóricos y desde la experiencia empírica, lo que hemos visto en las aulas. Comenzamos con un breve recorrido de los aportes que nos trajeron hasta aquí. En este momento no podemos dejar de hablar de la doctora Graciela Esnaola, que nos dejó hace un año, porque ella es una pionera en temas de innovación educativa con mediación tecnológica y es una precursora en el reconocimiento de los videojuegos como objeto epistemológico en el campo académico. Su tesis doctoral del año 2004 de la Universidad de Valencia es un antecedente ineludible cuando buscamos justamente referencias en la construcción de los videojuegos como mediadores de aprendizaje. De su mano, en el año 2011, se realiza en Buenos Aires un simposio internacional que reúne a docentes y a desarrolladores, ludólogos, narratólogos, pedagogos, que se constituyen un hito porque es el comienzo de la relación y el diálogo entre la academia y la industria. En el año 2012, se realiza organizado por la Universidad de Valencia el primer Congreso Internacional de Videojuegos y Educación, ya los nombró Beatriz en la charla anterior, y allí se conforma el Grupo de Investigación Internacional ALFAS, y a partir de entonces se realizan varios, ya creo que son 6, congresos internacionales, tanto en Latinoamérica como en España, y en este momento ya está pendiente el próximo, que será Dios mediante en el año 22. Desde entonces surgen diferentes organizaciones y asociaciones, como por ejemplo ADVA o Fundab en Argentina, y crece sin duda la demanda en el tema de los videojuegos.
Eso significa que también crecía la necesidad de formar profesionales en este ámbito, y es así que se crean diferentes carreras de grado y de pregrado que tienen como objetivo justamente la formación en los distintos ámbitos de este desarrollo. Así se crea en la Universidad Nacional de José C. Paz la primera tecnicatura en una universidad pública en Argentina, que en este momento ya está migrando a la licenciatura en desarrollo y programación de videojuegos. Es así entonces como hay ya un camino en el tema del estudio, la investigación y la relación de el impacto que tienen los videojuegos en la cultura contemporánea y en relación con la industria que los produce. Bien, ¿cómo definimos entonces al objeto que nos ocupa? Primero, una breve reseña acerca del juego, que ya, como decía Huizinga, es una acción humana y cultural, una ocupación libre, voluntaria, que va acompañada de un sentimiento de tensión y de alegría, y que tiene un fin en sí misma, favoreciendo además la socialización. Todos tenemos experiencia temprana en este sentido y sabemos que el juego es la manera más natural de aprender. Sabemos que según el soporte físico, material o digital, los juegos pueden ser analógicos o digitales, como bien lo dice la doctora Gali. Un juego digital está conformado por un software interactivo que a través de mecánicas y desafíos específicos puede jugarse solo o con otros, y que requiere, para ser ejecutado, de artefactos tecnológicos. Dentro de este universo ubicamos a los videojuegos y a juegos de una estructura más sencilla, como son los minijuegos. ¿Qué es entonces un videojuego? Lo primero que podemos decir es que los videojuegos son los juguetes paradigmáticos de la cultura contemporánea. Esnaola dirá que el videojuego es un hipergénero artístico emergente, es decir, que los videojuegos conjugan o convergen en ellos todos los géneros, pero los supera en un género diferente. Por eso dice hipergénero artístico emergente de la cultura contemporánea, con impacto en el desarrollo cognitivo, emocional y kinestésico, y que interviene en la construcción de subjetividad en la generación gamer. Cuando Esnaola estudia estos objetos culturales, describe sus componentes. Los componentes de los videojuegos son varios. Podemos nombrar en primer lugar, obviamente, el componente lúdico, porque es un juego; el componente cultural, porque son representaciones simbólicas de nuestra cultura; el componente pedagógico, que Esnaola define como a los videojuegos como los pedagogos de la convergencia global. En este sentido, es muy importante considerar que los videojuegos en sí mismos son potentes pedagogos. El componente tecnológico, porque sin duda su soporte es la tecnología digital e hipermedial contemporánea; el componente artístico, que se expresa en las estéticas, los escenarios, los diseños propios de los videojuegos; y el componente narrativo. Los buenos juegos sabemos que se basan en buenas historias, es decir, en buenos relatos. ¿Qué enseñan entonces los videojuegos con esta variedad de componentes?
Las investigaciones muestran con evidencia empírica que los videojuegos tienen alto impacto en el desarrollo de habilidades y competencias. Si pensamos las competencias desde los organismos internacionales y las que nos plantean para el siglo XXI, podríamos decir entonces que los videojuegos ayudan al desarrollo de la competencia lingüística y comunicativa, de la competencia matemática, de la competencia en interacción con el mundo físico, la competencia digital e informacional, la competencia social y ciudadana, la competencia en autonomía e iniciativa personal, la competencia cultural y artística, y la competencia para aprender a aprender, este pilar del perfil del siglo XXI. Hay una doctora de la Universidad Complutense de Madrid, la doctora Ángeles Quiroga, que hace años que investiga el impacto de los videojuegos comerciales y tiene un video en el que explica esas investigaciones que seguramente les van a pasar a través de los enlaces, que es muy interesante porque ella demuestra en sus conclusiones el desarrollo de la inteligencia a través de los videos comerciales. Teniendo entonces este panorama de los videojuegos y las habilidades que pueden desarrollarse, ¿cómo hacemos para llevarlos a las aulas? Es decir, ¿cómo podemos diseñar un modelo pedagógico que nos permita construir lo que llamamos un aula gamer? El aula gamer es entonces un espacio de aprendizaje basado en juegos digitales que acompaña el desarrollo de diferentes potencialidades, habilidades y talentos de los sujetos, priorizando el placer de aprender, y el placer de aprender jugando. Para diseñar entonces un aula gamer tenemos que tener en cuenta los aspectos técnicos y contextuales y aspectos pedagógicos propiamente dichos. Cuando hablamos de los aspectos técnicos nos referimos, por ejemplo, a los recursos tecnológicos, es decir, a los dispositivos y artefactos que necesitamos en función de los videojuegos que hemos seleccionado, qué utilitarios se requieren para eso, por supuesto, si hay internet o no. Otro de los aspectos técnicos tiene que ver con el espacio, dónde se va a jugar. Si será una actividad áulica, presencial, en la escuela, diríamos, entonces, si va a ser en el aula, en la sala de informática o en el patio. Si va a ser una experiencia lúdica que vamos a plantear como una experiencia extraescolar en casa, y que sin duda después podrá ser recuperada. Lo mismo respecto del tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a jugar en casa o en la escuela? Y si habrá momentos de descanso y de libre entretenimiento. Por supuesto que también es necesario considerar las cuestiones de accesibilidad y de uso respecto de las habilidades. En cuanto a los aspectos pedagógicos propiamente dichos, lo primero que tenemos que subrayar es que es el docente quien otorga significatividad al recurso didáctico, en este caso a los videojuegos. Por lo tanto, lo primero será, como en cualquier planificación áulica, establecer los objetivos de la actividad. Luego habrá que seleccionar estos recursos, en este caso seleccionar y evaluar los videojuegos de acuerdo con los objetivos que se han planteado. Nosotros desde nuestros equipos de investigación hemos tomado algunas fichas de evaluación de videojuegos construidas por otros colegas y también hemos desarrollado algunas propias en referencia a las categorías que consideramos importantes a la hora de evaluar a los videojuegos como recursos didácticos. Otra cuestión a tener en cuenta serán sin duda las funciones de uso, es decir, si los vamos a usar como inicio de la clase para motivar, o si los usaremos para buscar información,
o para realizar una actividad desarrollando una temática, o para entrenamiento, o para evaluación, ¿sí? Por otro lado, habrá que ver con qué estrategias didácticas, es decir, si nosotros vamos a plantear una actividad dirigida o si habrá, por ejemplo, libre descubrimiento. También es importante que veamos si van a usarlo solos, por pares, por grupos, si van a jugar todos, es decir, respecto del usuario y del agrupamiento a la hora de jugar. Cuando planteamos la actividad tendremos que promover buenos hábitos en la experiencia lúdica, y eso sin duda tiene que ver con el control de las emociones y la interacción entre los compañeros. Otro momento importantísimo que tiene que ver con lo pedagógico es sin duda hacer una evaluación metacognitiva del juego, es decir, poder recuperar esa experiencia haciendo preguntas y reflexiones acerca de la actividad en sí, de las temáticas tratadas, de los aprendizajes realizados, de la gestión de las emociones en la actividad del juego y otras que consideremos interesantes. El desafío para los docentes que queremos utilizar videojuegos en las aulas es conjugar el relato lúdico con el relato pedagógico, es decir, cómo hacemos para que puedan interactuar las narrativas lúdicas con las narrativas curriculares propias de la educación formal, porque los videojuegos son en sí mismos modelos de un aprendizaje diferente. Nosotros lo llamamos aprendizaje, esto también en palabras de Esnaola, aprendizaje implícito, aprendizaje incidental, aprendizaje intuitivo, experiencial, manipulativo de la vida real, incluso en situaciones cuidadas y sin riesgo, que está además potenciado sin duda por la motivación y por el tiempo que pasamos frente a las pantallas. Considerando entonces todos estos aspectos del modelo pedagógico, podemos definir a las buenas prácticas de enseñanza con juegos digitales. Consideramos en este sentido que las buenas prácticas de enseñanza con juegos digitales se refieren al conjunto de acciones pedagógicas que incorporan a los juegos digitales como recursos educativos y logran satisfactorios resultados de aprendizaje en diferentes dimensiones. Hablamos de la dimensión cognitiva, organizativa, didáctica, emocional y tecnológica. Estas serían algunas, por lo menos, de las dimensiones que los docentes debiéramos considerar a la hora de diseñar buenas prácticas de enseñanza con juegos digitales. En este sentido también hemos elaborado algunas fichas de autoevaluación de buenas prácticas que pueden ser significativas. Y para cerrar este momento más teórico que tiene que ver con el modelo pedagógico, nos interesa subrayar que se requiere mayor formación del profesorado, y esto es consolidar los fundamentos teóricos de las pedagogías lúdicas y la sistematización de los principios didácticos que se refieren a las buenas prácticas de enseñanza con videojuegos, considerando todos los pilares que hoy tenemos para fundamentar justamente estas prácticas, como pueden ser el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por pares, la clase invertida, el aprendizaje colaborativo, por supuesto la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples. Bien, no sé, Gabriela, si nos podés ayudar para responder dónde podemos encontrar entonces juegos digitales validados, evaluados, categorizados para poder aplicar en educación. Bueno, buenas tardes. Y el año pasado, la pandemia, en esta reinvención que tuvimos que hacer de las clases y de replantear las estrategias didácticas, a partir de ello empezamos a recibir consultas de distintos docentes en torno a
qué videojuegos puedo usar según mi materia, según también la disciplina y el nivel educativo. Y en esa búsqueda elaboramos un repositorio de enlaces de juegos digitales, donde algunos son videojuegos y otros son juegos más breves, que es a lo que nosotros le llamamos los minijuegos también, dentro de esta gran clasificación. Y les compartimos ahí por el chat los enlaces a este repositorio que hemos hecho, el cual hemos categorizado por áreas temáticas en un trabajo en conjunto con el equipo. Y dentro de esta oferta también recomendamos o sugerimos el otro sitio que ustedes están viendo, de los juegos serios, que también lo pueden hacer un filtrado, tanto por temática como por la edad del público objetivo y demás clasificaciones. La verdad que esto nos fue de mucha ayuda para nosotros en el momento de la colaboración con otros docentes, y los docentes también nos han comentado que les sirvió para inspirar en esas nuevas prácticas que tenían que desarrollar y mediar estos aprendizajes de forma remota. Marisa, Sí. para entrar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros en este momento estamos trabajando en capacitación docente respecto a desmistificar esta cuestión de lo que es aprendizaje basado en juegos y gamificación. A veces se confunde esto de que porque hago una actividad interactiva, eso es gamificación, y la realidad es que es un componente de una propuesta de gamificación. Entonces, lo que nosotros preparamos es un material, que ustedes van a tener el enlace, en el que, bueno, hablamos de entornos gamificados que tienen que ver con justamente hacer base en la narrativa, ¿no? De qué manera puedo editar tanto imagen, video y sonido para que formen parte de esa propuesta lúdica. Por otro lado, bueno, esto que hablamos de actividades interactivas, que puedan formar parte de esa propuesta, pero que separadas de todo este contexto, son nada más que actividades interactivas. Y bueno, y cómo podemos diseñar esa experiencia a partir de ejemplos de buenas experiencias. ¿Seguimos? En base a ello, y teniendo presente lo que habíamos hablado en esos diálogos preliminares con los organizadores de este evento, en torno de compartir resultados de investigación a partir de todas nuestras experiencias con los juegos digitales, les compartimos un resumen de una investigación que iniciamos este año, focalizada en el nivel superior, en la Universidad de 3 de Febrero, en la Cátedra TIC en Educación puntualmente, donde pensamos en la primera clase generar un juego con distintas dinámicas, donde los alumnos, a partir de la experimentación, puedan ir tomando contacto con todos los núcleos temáticos que iban a ver durante el cuatrimestre. La función netamente para nosotros en este momento de la secuencia didáctica del juego fue diagnóstico y como introducción al tema. Lo hicimos con Genially, y dentro del instrumento que después aplicamos, como pueden observar en esta proyección, hemos obtenido la mayoría de las respuestas que el juego les sirvió para autoevaluarse, para conocer cosas nuevas, que el juego contribuyó a su aprendizaje y que además le promovió el interés en la materia. Pensando además con toda la carga de expectativas que hay en estos momentos al cursar una materia justamente denominada TIC en Educación,
donde desde la asignatura nosotros damos los componentes teóricos, además de por qué sustentar el trabajo con tecnologías en las aulas. Entonces, nos pareció adecuado iniciar este camino con este tipo de tecnologías que hasta para algunos autores también son disruptivas en el nivel superior. Y estas son las primeras impresiones que hemos tenido. Dentro del mismo instrumento, les planteamos a los alumnos qué tipo de habilidades consideraban que a partir de la experimentación con esta aplicación habían desarrollado o fortalecido, vinculadas con el núcleo de habilidades del siglo XXI. Nosotros ya a priori partimos sabiendo de que había algunas que no nos tenían que dar tan satisfactorias porque la experimentación del juego era de forma individual, por lo tanto que no íbamos a obtener muchos resultados favorables con respecto al trabajo de colaborativo o a la ciudadanía, pero igualmente las pusimos todas en juego. Y a ellos les pedimos que le den una puntuación entre 1 y 5 o entre nada y mucho, y como pueden ver, ellos consideran que el haber jugado les potenció las habilidades de creatividad, de innovación, el aprender a aprender, la metacognición y la alfabetización digital, como las más significativas en este trabajo. También y de mano de colegas españolas, ellas han elaborado el trabajo Evaluación y Diseño de Videojuegos, donde proponen una rúbrica con 30 habilidades específicas que los estudiantes pueden llegar a desarrollar, vamos a ponerlo en ese potencial, al experimentar con videojuegos. Nosotros hemos compartido dentro del instrumento estos 30 indicadores y hemos obtenido en promedio una valoración de 3.8 en una escala que iba del 1 al 5. Y les compartimos sobre las que hemos tenido un mayor alcance, ¿no? Y como podemos ver, ellos consideran que el haber experimentado con este juego les sirvió para poder aprender de los errores, ¿sí? Y en esto nosotros hacemos siempre una gran distinción, que en estos casos al experimentar con juegos digitales o puntualmente con videojuegos, el error tiene que ser algo que retroalimente los procesos. Después que también han fortalecido el razonamiento deductivo, el poder de síntesis, de análisis y de organización. ¿Sí? Nosotros empezar el cuatrimestre desde esta perspectiva, ludificando lo que va a ser también el resto de la cursada, nos sentó las bases también de qué nuevas cosas podemos generar y diseñar para ir incorporando paulatinamente en los distintos niveles educativos el trabajo con mediación lúdica. Mari. Sí, justamente, bueno, en realidad venimos trabajando ya hace 5 años con capacitaciones docentes en lo que está referido con los escape room. Y en particular con el Breakout Edu, que surge por la imposibilidad de quizás de armar una sala de escape, y que es una propuesta, una posibilidad de hacerlo en un entorno virtual. Entonces, bueno, está referido a esto, de qué manera, por esto hablábamos hace unos segundos de la importancia de la narrativa, ¿no? De que no son actividades desenganchadas, sino que están inmersas en un contexto que los desafía,
Beatriz Bellerén hablaba esto de que queremos ganar, de que queremos justamente cumplir retos, ¿no? Entonces de eso se trata cuando uno genera este tipo de actividades. Una narrativa que me hace partícipe, que inmersiva, que yo quiera llegar a el final de esta propuesta, y paso por diferentes desafíos que a través de pistas que me permiten llegar a la resolución final. ¿Seguimos? En esta línea, y a diferencia de la exposición anterior de Beatriz, que estaba tal vez más centrada en el desarrollo, nuestra área de investigación es toda la parte, digamos, más pedagógica. Tratamos de, cuando implementamos alguna experiencia con algún juego digital, después hacer la evaluación. Este breakout, que se llama Viajando al Pasado, fue utilizado también en nivel superior, en el espacio curricular de análisis matemático, y al evaluar las opiniones de los estudiantes, volvemos a obtener estos resultados de que les sirvió para autoevaluarse, que les permitió aprender cosas que no conocían, que contribuyó con su aprendizaje y que les promovió el interés hacia la materia. Tanto en el juego anterior, vinculado a otro espacio curricular, como con este, vemos estos resultados muy satisfactorios respecto a la experimentación con juegos. Y más particularmente en este caso, estamos pensando que no es una materia vinculada con el área de ciencias sociales, lo que a su vez es un desafío mayor también para los alumnos y se convierte sí en una tecnología disruptiva, ¿no? Cuando tal vez ellos están esperando realizar un cálculo manual y que acá se les presente este breakout de que tienen que ir siguiendo un mapa con determinadas pistas para poder llegar al objetivo final. Y en esta línea también, y ya entrando un poquito más en la parte de desarrollos, en la Universidad Tecnológica Nacional, en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, desde la carrera de Informática Aplicada, nuestros estudiantes, como forma de aplicación de distintos lenguajes de programación, en algunos de ellos hacen desarrollos de juegos. Obviamente que nuestro foco no está en el arte, y justamente es una de las líneas de este encuentro, sino en la programación. Y a partir de ello, y viendo el interés también que tenían nuestros estudiantes por acercarse a la programación en videojuegos, en uno de los espacios curriculares, justamente como tema de aplicación de frameworks, desarrollaron el juego de los frameworks para Java. Fue un momento de producción y de aprendizaje para todos, sumamente rico. Y a partir de la repercusión que tuvo esto con el docente, tomamos el código, lo reutilizamos y con una profesora de robótica generamos dos nuevos juegos, el juego de las funciones matemáticas y el juego de la robótica educativa, que a su vez también los trabajamos y son experimentados con distintos alumnos a medida que las cortes también van avanzando. Estos juegos también los evaluamos porque nosotros veíamos que para nuestros estudiantes era muy significativo, y más para los de primer año, para los ingresantes,
mostrarles un producto desarrollado por compañeros de otros años, ¿no? Y era como que ellos veían lo que podrían llegar a ser. Entonces tenía esta doble beta, ver un producto y por otro lado experimentarlo y aprender. Y también los resultados fueron sumamente satisfactorios, tanto con el de análisis, con el de las funciones matemáticas, como con el de robótica, ¿no? Pueden ver que en la mayoría han manifestado que les sirvió bastante para autoevaluarse, para adquirir práctica, otra vez para aprender de los errores, para poder seleccionar una opción adecuada para poder llegar a la meta, que les fue muy significativo para aprender cosas nuevas, que les facilitó la consolidación de conceptos. Pero más allá de estas estadísticas, para nosotros fue altamente gratificante ver el momento del juego. Esto lo pudimos hacer en clases presenciales. Los otros dos que mencionamos antes de los resultados nos tocó desde la virtualidad. Hemos tenido hasta situaciones donde los alumnos en el laboratorio de informática se paraban de la emoción o del nerviosismo para poder llegar a la meta. Vimos esos aspectos de colaboración entre ellos, en este cómo hiciste, y esa sinergia que se generó atrás del juego realmente para nosotros fue altamente gratificante, ¿no? Y quiero insistir que es una carrera que se basa en la programación, y poder haber llegado a hacer estos desarrollos y experimentados por sus propios pares es muy significativo para nosotros. ¿Y cómo surgió el tema de la carrera? Empezar a trabajar con estos, en la programación de estos pequeños juegos, ¿no? A raíz de que, bueno, ellos nos iban comentando que jugaban, de lo que iban haciendo, y si existía la posibilidad para trabajar algo en la temática. Y es así que en análisis matemático, hace algunos años atrás, trabajamos el concepto de trayectoria de función cuadrática y derivada y recta tangente a través del juego Angry Birds Rio. Lo estudiamos en detalle, qué pasaba cuando las aves eran lanzadas por el tiro parabólico que describen. Lo vimos desde, como les decía antes, ¿no? Desde la parte de matemática, y también en esto de generar equipos, que era antes lo que decía Pablo y también nombraba a Beatriz, sumamos a la profesora de física. Este desmenuzar el Angry Birds desde conceptos más teóricos fue la base para que después nuestros propios alumnos generaran un prototipo de Angry Birds. Y a partir de ahí es que empezamos en este camino de utilizar los lenguajes de programación siempre que se pueda, y que dispongamos de tiempos para ello, para empezar a trabajar con juegos digitales desde la carrera. Mari. Sí, inclusive, bueno, mismo en la carrera, no como curso de nivelación, sino como un curso a los ingresantes, optativo, les damos un curso en lenguaje Scratch, como para que introducirse en lo que es la lógica de programación. En el instituto, bueno, estuvimos 5 años con un programa en el cual se inscribían adolescentes, que la condición era que tenían que estar escolarizados, pero eran chicos provenientes de zonas vulnerables, y que venían a la universidad y hacían un taller los días sábado, de 10:30 a 1, ¿no? Hago acento en esto porque piensen que son adolescentes, y el hecho de que un sábado a esa hora asistan a un curso, y también para
no es menor que sea en una universidad por el hecho de que ellos vean que pueden acceder, ¿no? Que ellos pueden poner pie en la universidad y no está alejado a su realidad. Hemos trabajado dentro de esta línea con el reconocimiento de un trabajo una propuesta que tuvo que ver con el reconocimiento de los derechos, justamente como comentamos, provienen de zonas vulnerables que no están acostumbrados a que sus derechos de niños y de adolescentes sean respetados, muchas veces vulnerados, muchas veces que no reconocen cuáles son ellos. Entonces, en un trabajo que hicimos con esta propuesta de primero conocer sus derechos y después invitarlos a hacer propuestas lúdicas que tuviesen que ver con la ausencia del derecho y poder reconocerlo a través del juego, o mismo el reconocimiento a partir de la propuesta lúdica, ¿no? O sea, cuando falta y cuando está. De qué manera nosotros podemos trabajar de esa manera con ellos en este entorno que, como decimos, bueno, le da las primeras armas para poder pensar en la programación. ¿Querés que sigamos? Y en esta placa lo que ustedes están viendo fueron trabajos y que tienen que ver con el jugar, pero a esto que Gabriela dio acento, que tiene que ver con la evaluación, ¿no? Que la reflexión, que no es solamente que juego, y eso es importante destacarlo en las escuelas, de que no es solo llevar un juego, sino todo el trabajo que pasó con ese juego al interior de ellos. En el caso de bullying, la docente, esto se trabajó en una escuela primaria pública de Ciudad de Buenos Aires, y la docente trabajó con otras herramientas, o sea, antes de abordar y jugar con este juego, que precisamente no es anti-bullying, sino es para hacer bullying, ella trabajó con noticias periodísticas, trabajó con un cuento muy hermoso, que si no lo conocen, búsquenlo, se llama Virtudes Choice, y que, que trabaja con todo esto de los valores, de lo que tiene que ver con la reflexión, no la reflexión, sino, ahora no me sale la palabra, pero tiene que ver con la valoración de uno mismo, ¿no? Esto que tiene que ver con, el respeto al otro. A partir de todo ese trabajo, y pidiéndole permiso, porque esto también es importante, cuando uno trabaja con juegos tiene que comunicarlo a las autoridades, a las familias, que esto no es que van a jugar un jueguito, sino que tiene otra connotación. Y los chicos llevaron una PlayStation, llevaron el juego, y jugaron, y hicieron todo un trabajo posterior de reflexión, guiados por la maestra, y que en ese video que ustedes pueden ver el acceso, lo que nosotros hicimos fue recoger, posterior al juego, qué era lo que habían trabajado, qué había pasado con ese juego. En la otra imagen, sobre el juego Call of Duty, lo que se trabajó es la reflexión de un estudiante de escuela secundaria, que ante un trabajo para estudiantes de cuarto año de escuela secundaria, ante un trabajo especial, en vez de preparar una lección, ¿no? Como uno piensa, con una filmina, con una cartulina, él preparó su clase especial a través de un juego. Y él hace una reflexión justamente sobre de qué manera él llevó y le propuso al docente, y que por supuesto el docente aceptó que esto fuese presentado de esta manera. También tiene que ver con esta apertura docente, ¿no? De cambiar la cabeza y salir de la caja y poder ver de qué manera puedo trabajar con otras herramientas. ¿Seguimos? Bien, y para concluir en todo este recorrido que les estuvimos mostrando de nuestras investigaciones y del crecimiento también digamos, en la industria y en lo que el videojuego va creciendo también dentro de las aulas, ¿no? Nosotras pensamos
y vamos viendo también a partir de la experiencia que el videojuego rompe de alguna forma los muros del aula y hasta nos acerca también de otra forma a los alumnos. ¿Sí? Es muy usual que, y en esto sí lo vemos con los adolescentes, además, que cuando uno les hace algún comentario de tal juego o yo estudio sobre los videojuegos, ellos se sorprenden. Con respecto a los colegas, lo que vemos es que estas prácticas con mediación lúdica, cuando uno las conversa, les cuenta estos resultados que van obteniendo, cómo ven que los alumnos se interesan en lo que uno va haciendo, consideramos que son prácticas de enseñanza contagiosas. Los motivan, les despiertan el interés, hacen que nos digan, ¿y cómo voy a hacer? Y ahí está nuestra colaboración en decirles de que tiene que ser también un aprendizaje colectivo, y que no tengan miedo, y que antes que nada, sí lo que piensen es cómo va a ser el diseño de esa propuesta didáctica. Como dijo Beatriz Lejerén anteriormente, y nosotros sostenemos lo mismo, no es una cuestión de jugar por jugar, o pongo una tecnología y la cambio por otra, ¿sí? Lo importante es ver en qué momento voy a hacer uso del juego, y que el uso de un determinado juego tenga una finalidad didáctica. La verdad que a nosotras también, cuando pensamos en qué juegos utilizar, y es lo que decía antes Beatriz, ¿no? En esto de ver la línea entre el contenido y el videojuego. ¿Sí? Estamos en esto seguras que, a ver, nosotras no tenemos un videojuego para cada espacio curricular y para cada tema. Ojalá podamos disponer de esos videojuegos comerciales que nos permitan explorar cosas nuevas y que se centren más en los contenidos que damos. Intentamos, con los medios que tenemos a nuestro alcance también, generar estas propuestas con mediación lúdica, porque vemos esta colaboración y sinergia, primero, que se genera entre los docentes y entre los docentes y entre los estudiantes. Esto es todo por este momento y aguardamos alguna consulta que nos quieran hacer. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ustedes, Gabriela, Beatriz y Marisa. Fue súper interesante lo que nos comentaron, como su investigación como muy sostenida con la información de los datos, ¿no? de los resultados del uso de los juegos en el aula. Dejamos abiertas yo tengo consultas, pero vamos a dejar abiertos a ver si hay alguna otra consulta primero, por el question and answer, o incluso a través del chat. Si no, mientras, pues no tenemos muchos minutos, yo les quiero transmitir, mientras alguien piensa, capaz que hay una consulta que quiera hacer, algunas cuestiones, ¿no? Por un lado, destacar ese involucramiento que ustedes mencionan, que obtuvieron tanto en el desarrollo de los talleres con juegos, como en el de Scratch, ¿no? Ese lograr pasar capaz de una instancia como muy pasiva, y capaz que hasta anodina, a que se paren y que se involucren con la emoción. Eso me parece como uno de los elementos que como que afloran a lo largo de lo que ustedes van describiendo. Y por otro lado, la pregunta que yo tenía planteada para hacer, que un poco la fueron desarrollando, y ahora también Gabriela mencionaba en este cierre, en esta conclusión, es desde la perspectiva de la formación de los distintos colectivos de docentes, ¿no? Del profesorado. ¿Dónde es que ustedes visualizan que están no sé si llamarlo debilidades,
o los espacios en donde hay que fortalecer en este sentido la formación, donde ustedes ubican los mayores obstáculos. Yo creo que empiezo y después me van a acompañar las chicas en esto. Creo que una de las primeras cosas o temática a abordar, y que no va solamente, me parece, en el tema de la capacitación docente, sino también en los mismos alumnos, es que con los videojuegos se puede aprender. En distintas experiencias que venimos desarrollando desde hace años, y por ejemplo, hay unas aplicaciones que son sencillas, lúdicas, de Disney, por ejemplo, que hay que descubrir elementos dentro de un escenario, que las hemos experimentado, por ejemplo, en escuelas secundarias, y los alumnos, cuando después uno retoma qué consideran que aprendieron al utilizar eso, no hay una internalización de que hubo algún aprendizaje en particular, porque estaba mediada la experiencia por una actividad lúdica. Entonces, eso creo que es en primera instancia, ¿no? Ver que el conjunto de habilidades que uno puede adquirir experimentando con videojuegos es muy amplia, tanto desde el punto de contenido como desde otro tipo de estrategias. Los jóvenes, los adolescentes y los niños están acostumbrados a trabajar con videojuegos o a jugar con videojuegos. Ya a los adultos hay también toda una serie de problemáticas que se plantean en torno al uso al juego, ¿no? Y como cualquier otra tecnología que uno incorpore, tiene que también tomar sus recaudos. Pero también hay muchos estudios en torno a ello que hacen sus críticas sobre los posibles efectos que puede tener el videojuego con ello. Y creo que, bueno, que por un lado el tema de la capacitación docente, una de las líneas a tratar es que hay aprendizaje con los videojuegos, y creo que es algo que tendría que fortalecerse mucho. Nosotros acá en Argentina vemos que año a año el tema de la capacitación en videojuegos y el interés de los docentes por los videojuegos, o ver cómo los implementan como mediación didáctica, va creciendo. Pero bueno, es un trabajo que hay que ir haciendo poco a poco, ¿no? No sé si las chicas quieren hacer algún comentario en torno a esto. No, sí, en general, bueno, la capacitación docente con las TIC en general, y con los videojuegos en particular, ¿no? La pandemia nos pasó no solamente a nosotros, sino a nivel global, que docentes que eran tecnofóbicos no les quedó otra que abrazar la tecnología. También el tema es lo que nosotros nos preguntamos y nos preocupa y nos ocupa, es que volviendo luego a las aulas en forma normal, ¿qué va a pasar con toda esta experiencia que creemos que fue ganada, ¿no? Y de qué manera seguir avanzando en la capacitación y en dar clases de una manera diferente, ¿no? Para que los chicos no quieran irse, sino que estén pensando en ¿cuándo tengo que ir a la escuela? Sí, es así. Yo quisiera subrayar lo que empezó diciendo Pablo, respecto de que sin emoción no hay aprendizaje. Y esto ya nos lo han enseñado los pedagogos, los psicólogos, y tiene que ver también con una premisa que le escuchábamos a Graciela Esnaola, aquello de que debemos pescar con la carnada que le gusta al pez. Entonces, creo que es desde la motivación importantísimo
saber desde qué intereses particulares y desde qué necesidades nuestros estudiantes se acercan al conocimiento. Y por otro lado, si hablamos de innovación en las escuelas, bueno, una condición importantísima es que haya justamente formación docente en los pilares de esta innovación. Y lo que vemos en nuestras investigaciones, en los institutos superiores de formación docente, por ejemplo, es que no es suficiente esa formación para lograr innovación. Entonces, creo que tenemos que trabajar fuertemente en el tema de la formación, en pedagogías lúdicas emergentes, y en esto del involucramiento de los estudiantes en sus propios procesos de aprendizaje. Bien, muchas gracias a las tres. Antes de cerrar, quiero transmitirles una pregunta que llegó por el Question and Answer, que dice así: ¿qué opinan de aplicaciones como Classcraft? Bueno, en esas, justamente en esta capacitación actualmente que estamos dando sobre las plataformas lúdicas, los entornos lúdicos, tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con pensar el desarrollo de la clase a partir de una narrativa, tiene que tener un guión, ¿no? No tienen que ser cuestiones o propuestas que estén desenganchadas. Hay muchísimas experiencias, hay una clase, una innovación de hace unos años que de pronto los vimos, y creo que varios de ustedes también, que era la clase de Son Biología, que era un profesor de ciencias naturales y uno de geografía, que proponía todo un desarrollo, o sea, no era solamente jugar un jueguito, sino que tenía que ver con un desarrollo. Él lo hizo en un sitio web, bueno, pero Classcraft, ClassDojo, todas estas que surgen, uno lo puede utilizar, necesita, bueno, un guión y trabajar fuertemente, ¿no? O sea, no son cuestiones que se planifican en un mes, por ahí lleva más tiempo. Entonces, y además planificar con otro, ¿no? A veces el trabajo individual lo que le cuesta al colectivo docente es trabajar en equipo. Entonces, digamos, menos como sectarismo, yo diría, y más trabajo en red, ¿no? Para poder hacer y crear propuestas diferentes. Pablo, antes de finalizar, quiero, y más teniendo presente el propósito de estos encuentros, ¿no? Volver a subrayar algo que nosotros lo vemos en el equipo de investigación que compartimos en UNTREF, o bien también desde la carrera, ¿no? Cuando dialogamos con los profes de programación, que el trabajar con videojuegos, y lo manifestó antes también Beatriz Leferén, ¿no? Tanto en pensar las propuestas didácticas como al momento del desarrollo es sumamente importante el trabajo con otros y el trabajo en equipos. ¿Sí? Y en eso creo que es algo importante a tener en cuenta, y la necesidad de otros. A nosotros brevemente, ya estamos sobre el tiempo, pero un comentario nos había pasado en la carrera de cuando los chicos empezaban a desarrollar, estaba todo bien desde el lado de la programación, y ahí les faltaba a la gente de arte para tener imágenes más adecuadas, ¿no? Y eso a su vez nos abrió todo el panorama en comentar y decir esto de los equipos, de dónde uno se puede desarrollar en un área particular y de que necesita trabajar con un otro. Y en este equipo de investigación de UNTREF que nosotros formamos, el equipo es sumamente también heterogéneo en sus titulaciones de base, más allá que a todas nos une el trabajar y el investigar en videojuegos, pero esta sinergia que se genera de las que vienen del campo de ciencias sociales, de las que venimos del informático, desde la matemática, hace que podamos pensar o repensar las prácticas en torno a estos objetos de esta cultura que nos está atravesando.
Muchas gracias, Gabriela. Sí, creo que, como bien afirman ustedes, y como ya se viene mencionando, lo fundamental del trabajo inter y transdisciplinar, ¿no? Y en contacto con, en este caso, con el estudiantado, con la vinculación para esa producción colectiva, como ustedes estaban desarrollando, es como, a mi opinión, es una de las herramientas fundamentales que nos permite usar el videojuego como estrategia pedagógica, ¿no? Les agradecemos muchísimo lo que nos expusieron, porque aparte lo trajeron a compartir en la sala. Perdón que corté justo el audio cuando quise prender la cámara. No solo con el hecho de compartir una experiencia, sino también con mucho dato de la devolución de esa experiencia, ¿no? De lo que los y las estudiantes decían, y como con mucho detalle en los distintos, nosotros llamamos centros de interés o áreas de conocimiento que se abordaban, ¿no? Eso me parece muy rico. También el material que nos compartieron, que está en el chat, pero que también lo vamos a hacer llegar nosotros a todos los que se inscribieron al encuentro, que son unas 160 personas, que van fluctuando, ¿no? Si esas 160 no están siempre presentes, ¿no? Y vamos a ver si también lo colgamos de alguna forma en la página web, para que esté accesible no solo a los que estuvieron acá, sino a todo el mundo. Les agradecemos muchísimo su presencia y esperamos poder seguir trabajando y generando algún tipo de encuentro. Nos falta en estas instancias virtuales aquello que se da en las presenciales del pasillo o del café posterior, ¿no? Así que vamos a tener que buscarle la vuelta. Yo vengo pensando hace un rato cómo poder hacer algo así también, para poder seguir charlando y colaborando, ¿sí? De mi parte y de todo el equipo, muchísimas gracias por esta presencia. Enorme placer, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Pablo, y a la institución y a la organización en general por tenernos en cuenta. Muy bien, gracias, y las invito a seguir con nosotros. Bueno, por supuesto.